Hola, bienvenidos a mi canal, un espacio donde analizamos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, principalmente en materia penal. El día de hoy vamos a ver la decisión 35946 del 13 de abril del 2011. Si bien es una decisión que ya tiene bastante tiempo con nosotros, conviene traerla a colación porque fue la que en su momento nos cambió la forma de entender y de aplicar la figura de la reparación integral en la Ley 906. Es importante mencionarla porque hace poco tiempo la Corte Suprema modificó esta decisión, situación que analizaremos en otro video. Por ahora, empecemos recapitulando los hechos que dieron origen a esa decisión. Para el año 2006, una paciente acudió a un procedimiento en un consultorio odontológico donde fue atendida por la higienista. Durante el procedimiento, digamos, de rutina, donde le iban a hacer un cambio de alambres en su tratamiento odontológico, uno de los alambres saltó de la maquinaria que tenía la higienista y cayó en el ojo de la paciente, lo que le causó la pérdida de su visión. Durante el trámite procesal fueron acusados tanto el odontólogo como la higienista y en primera instancia fue condenada la higienista mientras que el odontólogo fue absuelto. En apelación, el tribunal revocó la decisión y condenó a los dos profesionales de la salud. El problema surge con esta condena de segunda instancia porque a partir de ese momento las defensas en conjunto buscan un acercamiento con la víctima y llegan por medio de un contrato de transacción a un acuerdo monetario para considerar reparada integralmente a la víctima. El problema viene a ser con la aplicación de la ley. Para la ley 906, la reparación integral no era una forma autónoma o no estaba concebida en ese momento como una forma autónoma de terminación del proceso, sino que simplemente era una causal de aplicación del principio de oportunidad, figura que procesalmente estaba limitada hasta el momento de la instalación del juicio. En este escenario ya nos encontrábamos en segunda instancia. Durante el curso de la casación, que fue presentada por las defensas de los profesionales, se presentó a la Corte el contrato de transacción y la manifestación incluso de la víctima de que no tenía interés en continuar con el proceso y por ende las defensas solicitaron, en aplicación del principio de favorabilidad, que se reconociera la figura de terminación por reparación integral, que era una figura propia o que estaba regulada en ese momento en Ley 600 y que estaba ausente de regulación salvo por aplicación del principio de oportunidad en la Ley 906 de 2004. La Corte se encontró con este problema y cuando resolvió tomó una decisión que cambiaría trascendentalmente la forma de entender esta figura. Básicamente en esta decisión se pueden concluir varios aspectos que fueron estudiados por la Corte Suprema en su momento. El primero, que durante leyes procesales que coexisten en el tiempo, si estas guardan efectos sustanciales, es viable aplicar el principio de favorabilidad. Esto lo aceptó la Corte, lo reconoció en virtud de que ya en unas providencias anteriores se había aceptado la aplicación del principio de favorabilidad de disposiciones propias de la Ley 906 a la Ley 600. En este caso se estaba haciendo lo contrario, se aceptaba en virtud de la figura del ya mencionado principio y de que coexistieran estas leyes procesales en el tiempo. En segundo lugar, la Corte anunció o explicó que cuando estaba fenecida la oportunidad de aplicación del principio de oportunidad en Ley 906 con ocasión de la reparación integral, se podía aplicar entonces la terminación del proceso por reparación integral que está contenida dentro de la Ley 600 en su artículo 42. Y finalmente, que esta posibilidad es aplicable hasta tanto no se tenga el auto que resuelve admitir o inadmitir la demanda de casación. Por ende, ampliaba los términos procesales, inclusive después de la decisión de segunda instancia, para poder aplicar esta figura. El cambio trascendental que trajo esta decisión a nuestro sistema procesal fue que a partir de la misma resultó muchísimo más práctico aplicar la figura contenida en la Ley 600, esto es la terminación del proceso por reparación integral, que incluso optar por la alternativa que brindaba el Código Procesal Penal, la Ley 906 en ese momento, que era la aplicación del principio de oportunidad. En muchos juzgados del país, muchos de los que litigamos durante la vigencia de esta decisión, pudimos observar que era mucho más fácil presentar una preclusión
con ocasión de la terminación por reparación integral conforme los criterios del artículo 42 de la ley 600, que los dejo por ahí para los que quieran mirarlos, y si se cumple o si se está dentro del listado de delitos allí consagrados y se daba la figura, pues lo más práctico era optar por la figura de terminación por reparación integral. Otra novedad que trajo esta decisión, pero que digamos no fue tan popular o no quedó dentro de la práctica judicial, fue que curiosamente en ese caso se dio la figura de terminación por reparación integral, pero en realidad apenas se había suscrito un contrato de transacción y se había pactado la forma del pago, pero en realidad materialmente no se había todavía reparado a la víctima, sino que en este caso la víctima estuvo de acuerdo con la forma en la que se acordaron los pagos. Es decir, eso permitía que incluso la figura se aplicara para cuando existiera acuerdo entre la víctima y la defensa del ofrecimiento, sin que necesariamente se hubiese dado materialmente la reparación integral. Sin embargo, esa parte de la decisión no tuvo la trascendencia de la parte inicial y en algunos casos se exigía que la víctima fuese reparada integralmente. Algunos problemas surgieron de la mano de esta decisión cuando, por ejemplo, no se llegaba a un acuerdo entre víctima y defensa, si se podían o no usar peritos conforme el artículo 42 que menciona esa posibilidad, pero en realidad la aplicación de esta figura se limitó a los escenarios en los cuales la víctima y la defensa podían estar efectivamente de acuerdo en los términos y en la forma de pago de la reparación integral. Sin embargo, veremos en un próximo video cuáles son las nuevas reglas que la Corte ha aplicado a partir del nuevo entendimiento, del nuevo estudio que ha hecho de la figura de la reparación integral. Muchas gracias.